Quiero compartir rápidamente el tema de esta noche. Lo he titulado Batallas innecesarias. Cuando escuchamos la palabra batalla, yo le quiero preguntar en este momento, ¿qué es lo primero que usted se imagina que es? Bueno, imagino un montón de respuestas. Entre ellas, obstáculos que superar, obstáculos que se presentan en medio de un caminar, en medio de la vida, en medio de diferentes circunstancias que podamos atravesar. Batallas, aquellas en las que nos enfrentamos, aquellas en las que no empezamos a tenerlas con una expectativa de perder, sino de ganarlas. Pero esta noche quiero hablar acerca de algunas batallas innecesarias. Quiero compartirles una pequeña historia acerca del rey Saúl y David. Primero quiero hacer una breve introducción de la historia. ¿Qué era lo que pasaba con el rey Saúl? Desde el capítulo, en primero de Samuel, desde el capítulo 18 en adelante hasta llegar al capítulo 24. Saúl había sido escogido por el Señor porque el pueblo de Israel ya no quería más seguir siendo guiado por el profeta Samuel. Así que el pueblo le dijo a Samuel: dile a Dios que necesitamos un rey. Así como lo tienen los demás pueblos, así también nosotros queremos un rey. Samuel va donde Dios y le dice: Dios, el pueblo está diciendo que ya no me quieren por representación, ya necesitan un rey. Así que Dios dijo: bueno, voy a concederle lo que me están pidiendo, pero a quien han desechado no ha sido a ti, sino que ha sido a mí. Y así inició la historia, cómo empieza la selección del rey, el nuevo rey de Israel, en este caso Saúl. Pasó una experiencia. Dios lo hace que Samuel vaya hacia un sitio. Saúl había ido a buscar unos asnos, unos burros, y dice que se encontró con Samuel. Y Dios le dijo a Samuel: este es el hombre, este es el nuevo rey de Israel. Así que cuando Samuel hace el llamado y le dice a Saúl, y le empieza a hablar de que Dios quiere usarlo, que Dios quiere hacer algo en su vida, lo primero que Saúl hace es: ¿será que yo, que soy tan pequeño, será que Dios pueda fijarse en mí, puede escogerme a mí? Y así sucesivamente empieza la historia, fue coronado rey, el rey Saúl, pero Dios le había encomendado a él que tenía que hacer una misión específica, y esa misión se trataba de poder exterminar al pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek era un pueblo malo. 400 años atrás se había enfrentado al pueblo de Israel, y ellos se aprovechaban de lo débil que estaba el pueblo en el desierto y lo atacaba. Así que Dios no iba con eso, y tenía esa cuenta pendiente, y le dijo a Saúl: te estoy encomendando que vayas y mates a todo aquel que pertenezca al pueblo de Amalek, porque ellos son despiadados, son injustos. Y empezó el Señor a poderle encomendar lo que Saúl debía de hacer. En el capítulo 24, del 1 al 9, antes de leerlo, quiero comentarle de que Saúl lo que hace es que él empieza a perseguir al pueblo de Amalek, se introduce en el lugar y entonces mata todo lo que había ahí, pero él rescata al rey de Amalek y rescata lo mejor del botín, las mejores ovejas, los mejores ganados, las mejores cosas que podían haber, valiosas. Así que Saúl obedeció a medias, podría decir. Saúl perdonó a Agag, el rey de Amalek, y a lo mejor de sus pertenencias, y eso le molestó tanto a Dios que dijo: me has desobedecido, así que por eso te desecharé.
En el capítulo 24, del 1 al 9, yo quiero que usted me acompañe esta noche en 1 de Samuel. Explica y habla de un episodio cuando Saúl empieza a dejar la batalla asignada por el Señor para tomar una batalla innecesaria. Cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron: David está en el desierto en Gandi. Saúl tomó entonces a los 3,000 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Llegó a un lugar donde había una cueva. Ahí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas y ahí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo, le dijeron sus soldados. Antes de leer el siguiente versículo, quiero explicarle lo que pasó en este episodio. Sucede que Saúl empezó a perseguir a David. David, por supuesto, como muchos de ustedes sabrán, Dios lo había seleccionado para que él fuera el nuevo relevo del rey. Pero mientras eso ocurría, David estaba sirviendo en el ejército de Saúl desde que él había derrotado a Goliat el gigante. Así que David había empezado a ser parte del equipo del ejército de Saúl, y lo que sucede es que él empieza a tener muchas batallas ganadas y empieza en el corazón de Saúl a experimentar un celo, una envidia y decir: ¿acaso David es mejor que yo? Y empieza a tener en su vida una batalla innecesaria. Empieza a perseguir a David por donde quiera que iba. Usted lo puede leer en las citas que le mencioné anteriormente, desde el capítulo 18 hasta el 23, 24. Saúl se obsesiona tanto de poder perseguir a su enemigo David. Él decía: tú eres mi enemigo y quieres matarme. Y lo seguía y lo perseguía y lo buscaba. Dice que David estaba en una cueva, él no sabía, entró. El rey Saúl estaba de una forma vulnerable. David pudo vengarse. Es más, su gente le dijo: ¿sabes qué, David? Ahora es cuando puedes hacerlo. Sin embargo, David exclamó y dijo: prefiero pagar bien por mal y no pagar mal por mal. Así que David perdonó la vida de Saúl. Y en el capítulo 24 siempre, en el versículo 9, dice que David se acercó donde estaba Saúl y le dijo: ¿por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Saúl estaba escuchando constantemente la voz de muchas personas de su ejército que le decían: David te quiere matar, David quiere tomar el trono, David quiere exterminar con tu reinado, quiere exterminarte a ti. Y empezó Saúl a llenarse de tantas palabras en su corazón y en su vida, que al final terminó persiguiendo a alguien que no era su enemigo. Saúl empezó a tener una batalla innecesaria. Abandonó la batalla que el Señor le había dado. Empezó a desgastar sus energías. Empezó a desgastar a sus hombres. Empezó a desgastar su ánimo para buscar a alguien que ni siquiera se había declarado su enemigo. Esto me hace pensar y reflexionar un poco acerca de cuántas veces a nosotros o cuántas veces nosotros nos hemos sentido perseguidos por alguien, nos hemos sentido acosados por alguien, nos hemos sentido que hay personas que no entendemos por qué nos siguen, por qué tienen envidia, por qué tienen celos con nosotros, por qué se empeñan en seguirnos y no me he declarado un enemigo de ellos. Me hace pensar
¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido como David, perseguido en una batalla innecesaria? Pero también me hace pensar cuántas veces nosotros hemos hecho batallas innecesarias, persiguiendo a otros, teniendo celos de otros, teniendo envidias de otros, teniendo algunas emociones que dejamos salir de nuestro corazón, que al final destruyen poco a poco el propósito por el que Dios nos había llamado. Quiero comentarle que a través de esta historia pude identificar dos cosas, dos clases de batallas innecesarias, y quiero compartirla esta noche. Uno es culpar a otras personas de lo que nos pasa. A veces tomamos batallas innecesarias porque algo nos pasó por alguna persona y decimos, pasamos nuestra vida dolidos, pasamos nuestra vida angustiados, pasamos nuestra vida heridos, diciendo, es que fue culpa de ella, es que fue culpa de él, por él perdí el trabajo, por ella perdí el trabajo, por él o por ella perdí esta amistad, por ella o por él perdí mi ministerio, por ella o por él perdí mi familia, a mi esposo o a mi esposa. Muchas veces sentimos que no vivimos plenamente una vida porque culpamos a otras personas de todo lo que nos ha pasado. También la segunda batalla innecesaria que puedo identificar en esta historia es muchas veces queremos cambiar a las demás personas para nuestro propio beneficio. Y si somos honestos, si hay personas aquí que están casadas y saben a lo que me voy a referir en esta noche, ¿cuántas veces has deseado que cambie tu esposo o que cambie tu esposa y te has pasado 10, 15 años, 20 años, 25 años teniendo una batalla innecesaria? Cuando sabrás que será una batalla, dices, puedo preguntarle a alguien que tiene 40, 50 años y le puedo preguntar de casado, ¿y ganó la batalla, hermana? ¿O ganó la batalla, hermano? Le aseguro que me va a decir, no. Porque muchas veces tomamos batalla innecesaria al querer cambiar a las personas a como nosotros quisiéramos que ellas fueran. Y vivimos una vida frustrada, y vivimos una vida de ansiedades, y vivimos una vida de enojos, y vivimos una vida de desilusiones, porque no hemos logrado nuestro objetivo. Y entonces vivimos una vida, la vida que Dios no quiere que vivamos. El propósito de Dios es que tengamos una vida plena. Pero muchas veces las batallas innecesarias son el obstáculo que encontramos en la vida para no poder avanzar. Y como no pasamos ese nivel, como no pasamos esa clase, la pasamos repitiendo toda la vida. Y culpamos muchas veces a Dios y le decimos, ¿por qué Dios permite eso? Y el Señor nos dice, yo no te mandé a pelear esa batalla innecesaria. Quiero esta noche, le voy a mostrar en pantalla y a algunas personas que nos están escuchando o viendo, quiero explicarle acerca del ciclo de las batallas innecesarias. Cuando nosotros entramos en esto de las batallas innecesarias, empiezan a haber ciclos en nuestra vida. Un ciclo es algo que no se rompe, sino que se repite continuamente. Y es que decimos, bueno, pasé una injusticia en mi vida. Verdaderamente esto fue injusto. Y esta injusticia hace que impacte tu futuro y dices, mi vida nunca será tan buena porque me pasó esto y alguien me hizo esto y alguien no cambió y entonces por eso la vida no puede ser tan buena. Si no hubiese sufrido esto que me pasó en mi vida, entonces sería completamente feliz, sería completamente pleno o plena.
Y entonces cae al ciclo nuevamente de echarle la culpa a las injusticias y a las personas que no podemos cambiar o que queremos cambiar y ponerle culpa a ellas. Generalmente las batallas innecesarias radican en torno a las personas y yo, y la culpabilidad que tienen otras personas, y también porque no me responsabilizo de la parte que me corresponde a mí, de buscar cuál es la raíz del problema. Saúl, sabemos cuál era su raíz del problema. Empezó, y aquí en este ciclo de las batallas, en la parte del centro dice que empiezan ciclos de rencor, ciclos de resentimiento, ciclos de frustración, ciclos de infelicidad, ciclos de envidia. Saúl se miró en un ciclo de las batallas innecesarias. Empezó a experimentar envidia, empezó a experimentar frustración, resentimiento. Y es que eso provoca las batallas innecesarias en nuestras vidas. Cuando tratamos de cambiar a una persona, que solo Dios puede hacerlo. Solo Dios tiene el control, pero nosotros insistimos muchas veces. Cuando culpamos a los demás y decimos, por él o por ella me pasó esto. Debemos saber escoger las batallas en nuestras vidas que vamos a luchar. ¿Sabe? Dios nos ha llamado a tener batallas no para pelearlas solamente, sino para ser vencedores y ganarlas. Amén. No nos ha llamado para vivir una vida frustrada. No nos ha llamado para vivir una vida de desilusión. Nos ha llamado para tener una vida victoriosa y una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Juan 10:10. El Señor dice, ¿por qué peleas batallas innecesarias? ¿Sabes por qué peleas batallas innecesarias? Y me lo digo a mí misma. Porque no has identificado quién es verdaderamente tu adversario. Jesús dice que el adversario, el enemigo, vino y lo cataloga como un ladrón. Dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar y a destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. ¿Por qué muchas veces no vivimos una vida plenamente? Porque estamos peleando batallas innecesarias. Y rápidamente quiero comentarle una pequeña anécdota personal. Cuando estaba pequeña, a la edad de unos 6 años, recuerdo muy bien cómo mi abuelita y mi familia se esforzaban por hacer los mejores cumpleaños dentro de sus posibilidades. No estoy hablando con los mejores lujos, ni rentas de lugares, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cumpleaños llenos de amor, llenos de ternura, llenos de dedicación, llenos de tiempo, llenos de los mejores sentimientos que una familia, un abuelo puede tener hacia sus nietos. Pero recuerdo y hoy miro las fotografías y hace poco estábamos viendo, no sé si recuerdan esa maquinita, los VHS, viejísimos, pero que muchos guardan recuerdos en cintas, así que un día de estos mi abuelita empezó a ponerlo y yo quedaba viendo qué feliz que era yo. Yo lo digo hoy, pero no era lo que pasaba en ese momento. Lo que pasaba en ese momento es que si alguien me decía, uy, qué feo te queda ese vestido, no te queda ese color, empezaba a llorar, me empezaba a frustrar, empezaba a tener el peor día de mi vida y el peor año de mi vida, el peor cumpleaños. Y en la mayoría de mis cumpleaños, de las fotos salgo llorando. Y siempre sale una persona ahí, una niña amiguita, como consolándome. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué me pasaba eso? Y es que precisamente no me estaba enfocando en la felicidad que mi familia quería darme, sino en lo que los demás estaban diciendo de mí. Eso opacaba
y callaba lo mejor que podían hacer por mí, yo no lo miraba. ¿Y sabe qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Y lo hemos experimentado en el ministerio, es tratar de convencer a una persona que se ha creído una mentira. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y sabe, hay alguien que le intenta y le dice: eso es mentira, eso que te dijo, eso que te están diciendo el enemigo quiere hacer esto con tu vida, no lo permitas porque Dios dice esto y esto. Pero estamos tan enfocados escuchando lo que los demás dicen de nosotros y se nos olvida que Dios ha preparado una vida plena, una vida que la podamos tener en abundancia. Me pasó a mí cuando estaba pequeña, empecé a caer en estados de depresión, de soledad, y vivía rodeada de muchas personas, vivía rodeada de amor, de ternura. Pero empecé a pelear batallas innecesarias, hasta me llevaron al psicólogo, recuerdo, me llevaron donde el cardiólogo porque hasta me daba, tuve problemas en el corazón. ¿Cuánto puede influir una mentira en la vida de una persona? Hasta llevarte a la frustración y que no puedas disfrutar la vida que el Señor ha dado. Recuerda esta noche que nuestro adversario no son las personas. El adversario, el enemigo, ha venido a querer matar, a robar y a destruir. Pero lo mejor y la mejor noticia de esta noche es que Dios nos quiere regresar una vida plena para que la podamos vivir en abundancia. Amén. Para que tengamos una vida en abundancia. Dele un aplauso al Señor esta noche. Amén. Y esto me hace pensar en una declaración que quiero apropiarme esta noche de ella. Y es que no arriesgues tu felicidad y plenitud en Cristo por batallas innecesarias. No vale la pena arriesgar lo que Dios nos ofrece en nuestra vida por lo que otras personas opinan o nos persiguen o nos quieren frustrar el camino. Recuerda esta noche que el Señor está interesado en darnos una vida plena, una vida en abundancia, una vida en la que podamos disfrutarla cada día. Y es que cada día nos vamos a enfrentar a batallas. Cada día es una batalla, si no es con nuestra mente, es con nuestra familia, es con las personas. Pero es importante que aprendamos a escoger las batallas. Y la mejor batalla que podemos seleccionar es batallar para vivir una vida plena en Cristo y una felicidad genuina en Él. Porque Él nos da lo que el mundo no nos ofrece, lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo abandonas las batallas innecesarias? ¿Cómo puedo abandonarlas? ¿Cómo puedo deshacerme de ellas? Le recuerdo lo que dije anteriormente. No hay peor cosa que vivir engañados y en una mentira. La palabra del Señor dice que cuando conozcamos la verdad nos hará libres. Amén. Aprender a pensar lo que Dios piensa de mí. Dice en su palabra, aprender a pensar lo que Dios piensa de mí. Número 2, ser fuerte de ánimo. Quiero hablar de la primera y de la segunda. Aprender a pensar lo que Dios piensa de mí. ¿Por qué en vez de batallar con batallas innecesarias, no empezamos a pensar lo que Dios ha prometido que hará en nosotros? El Señor nos ha prometido: haré de ti una nación grande, bendeciré a tu generación, te bendeciré a ti y a tu familia, te daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón sensible. ¿Por qué no apropiarnos de palabras como esa? Como lo que dice también: el Señor cumplirá su propósito en mí, Él no abandonará la obra de sus manos. El propósito de Dios es que no vivamos una vida frustrada. Juan 8:31 dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él:
Si ustedes obedecen mi enseñanza, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces ocurrirá algo milagroso en sus vidas. Le puedo agregar esa parte y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo no sé qué mentira usted se ha creído. No sé qué mentira le han dicho que usted es. Pero hoy el Señor dice a través de su palabra, cree en mis enseñanzas, entonces encontrarás la verdad y esa verdad te hará completamente libre. No volverás a caer en mentiras, en las mentiras del enemigo, la que él ha querido que te apropies y sigas viviendo de esa manera. El Señor nos ofrece una verdad y esa verdad viene acompañado con la libertad. ¿Sabe de quién depende? De usted y de mí. No sé si usted esta noche está dispuesto a abandonar la mentira en la que le habían hecho creer que usted era y se apropia esta noche de la verdad que le hará libre. Amén. Quiero ser fuerte de ánimo. Efesios 3:17. Desde el 16 lo vamos a leer. Dice: por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Una vez que estamos en la verdad, una vez que viene la verdad a nuestras vidas, necesitamos que nuestro ánimo esté fuerte, creyendo cada día en las promesas que Él nos ha dado, en la palabra que Él nos ha dado. Cuando usted se sienta decaído, recuerde que Dios ya le hizo libre. Recuerde que usted ya decidió por la verdad y no por la mentira que había querido hacer creer el adversario. Dice también le pido a Dios que Jesucristo vive en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. El número 3 dice mantenerse firme. ¿Cómo abandonar las batallas innecesarias? Manténgase firme una vez que cree la verdad que el Señor le ha dado y le ha hecho libre. Una vez que empieza a determinarse por ser fuerte de ánimo, se mantiene firme. Y sabe, usted no lo hará solo. Su palabra dice que hay una roca enorme debajo de aquella persona que decidió edificar su casa sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán lluvias, vendrán huracanes, vendrán tormentas, pero sabe que su casa no caerá porque está fundamentada en la roca que es Jesucristo. Amén. Nos mantendremos firmes porque Él es nuestra roca, porque Él es el que nos ayuda. Cuando te sientas débil y no puedas seguir luchando, recuerda que tus batallas le pertenecen al Señor. Recuerda que el Señor es quien pelea nuestras batallas. Y quiero leer Mateo 7:24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hay personas aquí que han decidido fundar su casa sobre la roca. Hay personas aquí que dicen: yo me voy a mantener firme, no por lo fuerte que yo sea, sino porque el Señor es mi fortaleza. Amén. Porque Él me va a ayudar a que mi casa no caiga. Amén. El Señor es tu ayudador y mi ayudador. Él no dejará nunca caído al justo. Él no dejará caída nuestra casa. Él ni siquiera permitirá que se le caiga una ventana, que se le caiga una puerta, porque hemos sabido en quién confiar, en quién poner nuestra confianza. Y quiero concluir esta noche declarando una palabra en la Escritura. ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados por batallas que no podemos cambiar?
por cosas que no podemos cambiar. Y luchamos contra marea. Pero el Señor requiere algo de nosotros esta noche. Dice el Señor, ¿saben qué? Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Si te has sentido angustiado, si te has sentido desesperado por batallas que has luchado durante meses y años, tal vez estás luchando una batalla innecesaria que tiene que ver con los 2 puntos que desarrollamos anteriormente. Pero el propósito de Dios es que puedas recibir, que puedas sentarte y mirar cómo Él pelea tus batallas, cómo Él te hace un victorioso, cómo Él te hace una victoriosa. Dice, quédense quietos y miren que yo soy Dios. Y como último pasaje que quiero esta noche compartir, Éxodo 14:14. La palabra del Señor dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos creen esa verdad sobre su vida? Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.